Buen día, profesor. Mi nombre es Angeli Vilches Paredes. Este video es para responder las tres preguntas respecto a nuestra investigación. Cada uno de los integrantes responderá las tres preguntas. Así que empezaré yo. La primera pregunta es, ¿presentaste dificultades al leer las fuentes bibliográficas y utilizarlas para tu investigación? Bueno, en nuestro caso sí fue un poco complicado. ¿Por qué? Porque a veces en los artículos, libros y en las tesis habían pues lenguaje o palabras que eran muy académicas, muy formales, muy técnicas, que tal vez para nosotros todavía no lo entendíamos, ¿no? Entonces teníamos que buscar y entender lo mejor posible ese artículo, libro o tesis. Eh, otro, otra complicación pues fue el idioma. Había libros, artículos que estaban pues en inglés, entonces también si es que nos servía y si tenía argumentos o ideas bastante fuertes o contundentes para nuestro trabajo, pues teníamos que traducirlas, buscar la manera de entender lo mejor posible, ¿no? Y que tenga que ver con nuestro tema, ¿no? Creo que esas fueron las dificultades, al menos con las fuentes bibliográficas, ¿no? Segunda pregunta, si volverías a empezar tu investigación, ¿qué harías diferente? Si volviera a empezar, yo creo que organizaría mejor los tiempos. ¿Por qué? Porque algunos trabajan, algunos tienen estudio y algunos pues están en diferente lugar, entonces todo era virtual, pero igual nos organizamos bien, simplemente que también fue pues algo complicado en momentos, ¿no? ¿Qué más haría diferente? Creo que la organización, o sea, la división, ¿no? Eso también creo que sería un poco distinto, porque al inicio a mí me costó más que nada pues, dividir esas partes, porque a veces sentía que yo lo hacía, a veces dejaba mucho a mí o a otras personas sentía que le daba más, o sea, que no era tan equitativa. Y no porque tuviera preferencias, sino porque yo también estoy aprendiendo, ¿no? A dividir las partes por igual, en ser líder de alguna forma en un grupo. Entonces también para mí era complicado tener otros cursos presenciales, tener trabajos, era complicado también. Pero igual se pudo, ¿verdad? Porque el que sea difícil no significa que no podamos, sino simplemente que nos va a costar un poco más, pero lo haremos. Entonces al final lo logramos. Pero creo que haría eso, mejor, organizar mejor los tiempos, organizar mejor cómo vamos a participar cada uno. De ahí también creo que corregir al final lo que mandábamos, ¿no? Porque claro, se dividía cada uno, cada persona hacía un trabajo o una parte del trabajo y después teníamos que verificar que todo el informe o el trabajo pues tenga un lenguaje apropiado, ¿no? Que sea formal, que tenga buena redacción, que no tenga fallas ortográficas. Entonces creo que eso también, porque no nos tomamos tal vez tanto, o sea, al principio más que nada, como era un poco complicado, pues no nos tomamos el tiempo de hacer un zoom o algo y revisar todo el informe todos juntos, ¿no? Y ver que tal vez hay fallas, ¿no? Pero ya después pues fuimos mejorando la comunicación, ya sabíamos cómo cada uno, en dónde tal vez era mejor, ¿no? Trabajando, entonces ya fuimos agarrando un poquito más el ritmo, ¿no? De la pregunta 3, ¿cómo empleaste la inteligencia artificial para elaborar tu investigación y qué tan útil consideras que fue? Bueno, en nuestro caso sí utilizamos la inteligencia artificial, sí, es cierto, pero pues lo utilizamos como un apoyo, no como que le vamos a mandar a hacer todo el trabajo, ¿no? Porque igual es mucha información y creo que tampoco sería capaz de hacer la inteligencia artificial un buen trabajo por sí solo, ¿no? Entonces, eh, pues nos ayudó como en redacción, en corregir fallas ortográficas, en que todo tenga un lenguaje tal vez formal, o sea, que verifique que todo esté en un lenguaje formal, ¿no? Y si no, pues dime, en esta parte, pues no está con el lenguaje formal, te sugiero que lo convierta en algo más formal, ¿no? Y ya. Entonces nos ayudaba más en eso, nos ayudaba también pues a tal vez sacar ideas de algunos artículos, cuando teníamos también que comparar fuentes, ¿no? Para elegir qué fuentes iban y qué no, también nos ayudaba de cierta forma porque nos decía cuál era tal vez más útil para nuestro tema, ¿no? De ahí la inteligencia artificial pues nos ayudó bastante con eso, con el tiempo, ¿no? Para ayudarnos en decidir qué artículos tal vez nos conviene más. Ahora, eso no significa que le hicimos caso y ya nos quedamos con lo que nos diga, ¿no? También tuvimos que leer, tuvimos que investigar y tuvimos que, pues ver que todo lo que decía el chat GPT pues era real, ¿no? Que sí tenía ese artículo lo que decía, que sí nos servía para nuestra investigación y todo eso, ¿no? La inteligencia artificial de ahí, pues nos ayudó en eso más que nada, en ayudarnos bastante con el tiempo, en también organizarnos, porque como decía yo al principio, o en la segunda pregunta creo, para mí fue un poco complicado el,
el dividir, ¿no? Lo que cada uno iba a hacer. Entonces yo también ya al final fui aprendiendo un poco en cómo ayudarme con el chat GPT, porque yo le mandaba la rúbrica o le mandaba pues la estructura, mejor dicho, del informe, y ya le decía que me lo divida en 5 personas y así, y que tenga un pequeño contexto o una pequeña referencia a lo que tenía que hacer en ese punto, ¿no? Entonces ya era más fácil de que los chicos también entendieran, de que yo también supiera mejor dividir, ¿no? El trabajo y eso, pues. Pero de ahí creo que hicimos un buen trabajo, creo que estuvo bien. Así que espero que sea, sea un buen trabajo, que le haya gustado y que pues también ha sido un proceso, así que también nos ha servido. Así que muchas gracias por todo. Así que eso fue todo. Gracias. Mi nombre es Carlos Alberto Roque Rojas. Sobre la primera pregunta, si presentase dificultades al leer las fuentes bibliográficas y utilizarlas para tu investigación, bueno, sí tuve algunas dificultades al leer las fuentes bibliográficas, ya que en ocasiones la información era muy extensa y hacía que el sentido de la lectura fuera difícil de interpretar y comprender. Al contrario, me encontraba que con otras fuentes eran algunas irrelevantes y que no presentaba lo que el trabajo de investigación pedía. Al mismo tiempo, tuve que tener en cuenta que las ideas de las fuentes, cuáles pueden ser utilizadas y cuál no estaba relacionada con el tema de investigación. En definitiva, fue importante comparar las ideas de las fuentes para evitar extraer información repetitiva. Y sobre si volvieras a empezar tu investigación, ¿qué harías diferente? Si volviera a empezar mi investigación, organizaría mejor mi tiempo, ya que comenzar desde el inicio con una búsqueda más específica de fuentes confiables me ayudaría mucho a mi investigación, ya que podría ser de una manera más ordenada. Además, compraría una mayor cantidad de fuentes para tener diferentes perspectivas sobre el problema y fortalecer mis argumentos mayormente. Y sobre la última pregunta de cómo empleaste la inteligencia artificial para elaborar tu investigación y qué tan útil consideras que fue. Bueno, la inteligencia artificial fue muy útil en mi investigación porque me ayudó a identificar posibles formas de desarrollar el tema y expresar mis ideas de manera más claras y ordenada. Considero que fue bastante útil porque me permitió ahorrar tiempo y mejorar la presentación de mi trabajo. Sin embargo, también comprendí que la información proporcionada por la inteligencia artificial debe ser más revisada. Soy integrante del grupo Sol y mi nombre es Kiara Francia. ¿Presentaste dificultades al leer las fuentes bibliográficas y utilizarlas para tu investigación? Bueno, con respecto a esa pregunta, la verdad es que sí. Tuve dificultades para ver unas cuantas fuentes, para sacar los argumentos, ya que eran muy técnicos al inicio y tenía para seleccionar las ideas más importantes o una que otra dificultad. Pero ya con el tiempo aprendí a seleccionar las ideas que sean más importantes, que quedaran más y sean más útiles para la investigación. Si volviera a hacer mi investigación, ¿qué haría diferente? Bueno, la verdad es que desde un inicio delimitaría el tema, porque pues ahí es donde mayormente sí uno que otros tropiezos, porque en la investigación como que había muchos temas importantes, pero era mejor que si hubiera uno central. Así que si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, si que hubiera hecho diferente, pues delimitar un tema. Y bueno, ¿cómo empleé la inteligencia artificial para elaborar mi investigación? Pues principalmente para sacar ideas importantes y así un poco más organizado, la verdad. Porque habían muchas ideas, demasiadas. Y para seleccionar las más importantes o las cuales serían más relevantes, utilicé un poco de inteligencia artificial. O también para ver lo que es la redacción, si habían fallas ortográficas y así, principalmente. ¿Qué tan útil fue? La verdad es que fue muy útil, ayuda mucho a organizar mejor la información, a que sea esté mejor elaborado. Así que sí, sí fue muy útil, la verdad. También en sí la inteligencia artificial, si es que se usa de una manera correcta, pues puede ser beneficioso para distintas cosas. En este caso, para organización, lluvia de ideas, redacción y todo eso. Mi nombre es Neljair Giovanni Galván Rojas. Hoy les daré 3 preguntas respondiéndole. ¿Presentaste dificultades al leer las fuentes bibliográficas y utilizaste para investigar? Sí, al inicio tuve dificultades para identificar qué información era realmente relevante y cómo citar correctamente las fuentes. Sin embargo, al revisar cómo las detalles el material y organizar la información para utilizarlas de manera adecuada. La segunda pregunta es,
Si volvieras a empezar tu investigación, ¿qué harías diferente? Organizaría mejor mi tiempo desde el principio, buscaría buenas información, buenas fuentes confiables con anticipación para elaborarlas, un esquema antes de redactar el trabajo. Esto haría que la investigación fuera más ordenada y coherente. La siguiente pregunta sería, ¿cómo empleaste la inteligencia artificial para poder elaborar tu investigación y qué tal útil consideraste que fue? Utilicé la inteligencia artificial para buscar las ideas importantes, resumir la información, ponerla más claras, los conceptos y mejorar la redacción de algunas partes del trabajo. Considero que fue una herramienta muy útil, muy buena, porque se facilitó el proceso, aunque siempre verifiqué información de fuentes confiables antes de concluir la investigación. Buenos días, mi nombre es Leia Guerra Peña. Respecto a las tres preguntas planteadas que nos ha dado, la primera pregunta nos dice si presentas dificultades al leer las fuentes bibliográficas y utilizarlas para tu investigación. Respecto a esta primera pregunta, si bien es cierto, durante nuestra elaboración de nuestra investigación académica, sí tuvimos algunas dificultades. Una de las principales fue encontrar estas fuentes bibliográficas para siempre y cuando deberían ser confiables, y también a comprender algunos artículos académicos, ya que en este tema se han utilizado varios artículos. Y por otro lado, también nos tomó un tiempo de seleccionar la información que ha sido importante y relacionarlo con el tema de esta investigación. Respecto a la segunda pregunta, donde nos menciona que si volvieras a empezar tu investigación, ¿qué harías diferente? Bueno, si volviera a empezar este tema de investigación, lo que haría diferente es organizar el tiempo o organizarlo mejor el trabajo desde un inicio, ¿no? También buscaríamos primero las fuentes que sean más relevantes y elaboraríamos un esquema antes de redactar, y a la vez también distribuirnos las tareas para acceder de una manera más ordenada para aprovechar mejor el tiempo. Y respecto a la tercera pregunta, ¿cómo empleaste la inteligencia artificial para elaborar tu investigación? ¿Qué tan útil consideras que fue? Bueno, con respecto a la inteligencia artificial, la utilizamos como una herramienta de apoyo, si bien es cierto, lo que nos ayudó a organizar las ideas, mejorar la redacción, nos ayudó también a sugerir los conectores tanto con los párrafos y aclarar, algunos conceptos jurídicos. Sin embargo, pues siempre revisamos la información y comparamos lo que estas fuentes académicas y la normativa nos corresponde para asegurarnos que esto sea correcto. No consideramos que la inteligencia artificial fue muy útil para nuestro aprendizaje, lo que facilitó el proceso de esta elaboración del trabajo, aunque entendimos que esto no va a reemplazar el análisis crítico de nuestra investigación al análisis de la inteligencia artificial. Muchas gracias.